Hola amigos de Conciencia, el día de hoy en este programa realmente maravilloso, el doctor José Humberto Castañón González, quien nos va a compartir todo este mundo de la biotecnología ambiental. Realmente es fascinante y de verdad va a ser muy útil que veas todo el programa. La información es altamente valiosa, definitivamente nos va a ayudar a despertar conciencia. Hola amigos de Conciencia, realmente estoy feliz porque un excelente ser humano y que tengo el gran honor de ser amigo y realmente es maravillosa su trayectoria profesional, pero sobre todo su alta calidad de ser humano. Nos acompaña el doctor José Humberto Castañón González, quien es un extraordinario científico, un tecnólogo académico, está lleno de virtudes y sobre todo de un buen corazón que siempre está compartiendo con todos sus allegados, con sus alumnos, en su sociedad, en su comunidad. Es algo realmente impresionante lo que ha logrado y precisamente lo invitamos al programa Conciencia para que nos brinde parte de esa información y que nos ayude a comprender mejor la naturaleza humana, hacia dónde tenemos que llegar para los nuevos jóvenes, servir de inspiración para seguir trabajando, estudiando, preparándose y sobre todo generar una ciudadanía constructiva, resiliente, amorosa y que despertemos conciencia. Bienvenido amigo y gracias por aceptar estar con nosotros en Conciencia. Muchísimas gracias amigo doctor Enrique Vázquez. Un placer como siempre platicar contigo. Pues bien, amigo, el doctor Humberto Castañón se caracteriza siempre por ese liderazgo, esa creatividad. Llega a su mente, a su corazón muchas ideas y que no solo quedan en ideas, sino lo lleva a la vida real, a la experimentación. Ha contribuido a la ciencia y a la tecnología del planeta en muchos aspectos, pero eso significa que en su inicio, en su familia, debió de haber tenido algo que lo inspiró, sus papás, sus hermanos, su familia. ¿Cómo era Humberto Castañón cuando era niño? Pues sí, definitivamente, pues yo cuando todavía de lo que recuerdo ahora, de lo que viene a mi mente cuando yo estaba muy pequeño, pues mi padre es maestro ya ahora jubilado y fue maestro rural, ¿no? O sea, un maestro preparado con, de hecho, 2 especialidades, ¿no? Y él siempre, cuando ya estaba estudiando me decía, no, mira, aquí están mis 3 cédulas profesionales que tengo, ¿no? Y esto me hace que tenga una estabilidad en la vida, ¿no? Entonces, busca esto, sé siempre el mejor de lo que quiera hacer, ¿no? O sea, no me decía, o sea, quiero que seas maestro, quiero que seas médico, etcétera. Simplemente la enseñanza era de que lo que hagas, hazlo bien y trata de ser el mejor, ¿no? Entonces, esa fue una idea desde niño y pues tuvimos una infancia, pues obviamente en diferentes comunidades, hasta que llegué ya de 5 años a Berriozábal, hasta donde actualmente tienen su casa. Berriozábal pues fue toda mi parte, mi niñez, vamos a decirlo, ¿no? Mi primaria, mi secundaria, ¿no? Y siempre ahí en la casa, que es una casa humilde, que mi papá la compró y de hecho se sigue construyendo todavía algunas otras áreas por allí en el terreno, que afortunadamente todavía eran terrenos grandes, ¿no? En donde tenemos grandes partes de patio, etcétera, y en donde aprendíamos algunas cosas adicionales a lo que era la escuela. Siempre nos decía, la escuela es lo principal para nosotros, ¿no? Y por supuesto mi madre, ¿no? Que en todo momento nos apoyaba en lo que ella podía y también nos daba ciertas obligaciones, ¿no? Dentro de casa. Entonces, ahora que yo trabajo, por ejemplo, con agua, y decía una maestra que tuve en la universidad, ¿no? Qué satisfacción
sientes cuando nunca en tu vida tuviste que acarrear una cubeta de agua, ¿no? Que nada más para ti es muy fácil llegar y girar una perilla y salió agua, ¿no? ¿Y cuántas personas jamás han vivido el ir a quizás un pozo, a un río? En el caso de nosotros era un río que está aproximadamente a 150 metros de la casa, y con el famoso cargabotes, ¿no? Traer las 2 cubetas con agua, que se quedaba media cubeta tirada en el trayecto porque era una pendiente bastante grande. Y cuando tú creces con eso, definitivamente te vuelves, ¿no? O sea, te vuelves un tanto también creativo, vamos a decirlo, porque tuviste esa necesidad, ¿no? O sea, la viviste, y después, cuando ya eres grande, dices, no me gustaría que otros más lo vivieran, ¿no? Y principalmente nuestros hijos, ¿no? Entonces creo que eso hace que también desde el punto de vista individual vayamos creciendo mucho, ¿no? Entonces mi niñez fue así muy de comunidades rurales, porque ahí vivía mi padre, y cuando yo llegué a la primaria, pues igual estudié, pues de hecho toda mi formación es en escuelas públicas, ¿no? Escuelas públicas aquí en México. Es impresionante esa parte. ¿Y cómo decides estudiar en el área de las ciencias naturales, de la bioquímica? ¿Siempre te llamó la atención? ¿Cómo decidiste y dónde estudiaste? Claro, pues bueno, como les decía, cuando estaba en la primaria, de hecho me gustaría recalcar también ahí, mi padre me dio clases cuarto, quinto y sexto de primaria, ¿no? O sea, él era el maestro de ahí, y luego en la secundaria mi padre tenía una especialidad en el área de matemáticas. Entonces fue mi maestro de matemáticas en primero y segundo de secundaria. Por lo tanto, yo me exigía mucho en esa área, ¿no? De las matemáticas, me llamaron siempre la atención, pero siempre me agradó más el área de ciencias naturales, ¿no? Que era la que en ese entonces llevábamos nosotros, ¿no? Ahora ya está en diferentes áreas, pero en ese entonces era ciencias naturales. Y precisamente en la secundaria fui a representar a mi escuela en un concurso estatal de ciencias naturales, ¿no? Entonces ahí empecé a adentrarme más, vamos a decir, al área de las naturales, porque quiero decir que mi grupo era un grupo muy competitivo. De hecho, uno de mis compañeros de la primaria, cuando estuvimos en sexto grado, hicimos un concurso interno. Y recuerdo bien que resultamos 5, así como que con la calificación máxima, ¿no? Y en ese entonces mi padre era el maestro, ¿no? Y él tuvo que decidir, ¿no? Así como que quién va a representar a la escuela, ¿no? Y ese amigo llegó hasta Los Pinos, ¿no? O sea, tuvo un tercer lugar a nivel nacional, el cual también, obviamente, a mi padre como profesor, pues le dieron en su momento un diploma, ¿no? de maestro distinguido a nivel nacional. Y pues ese mismo grupo era el que seguíamos en la secundaria, ¿no? Que ahora todos, un saludo donde estén a todos, son excelentes profesionistas, ¿verdad? Y que en mi caso, en el área naturales, pues yo prácticamente fui el único que me fui, ¿no? O sea, los otros amigos están en otras áreas diferentes. Y en secundaria, en la parte que no me fue bien en este examen, precisamente era la última unidad, que era de contaminación, ¿no? Y curiosamente, pues ahora me dedico a eso, ¿no? Efectivamente. Sí, y para mí fue frustrante así como que no saber esos temas. El clásico, ¿no? Que es que dijeron que no iba a venir esa unidad y vino, etcétera. Y me hizo que me preparara, ¿no? Que me pusiera a leer mucho de eso. Entro al Tecnológico de Tuxtla en la preparatoria, que fue pues prácticamente después de que yo entré, entró una generación más y lamentablemente se cerró, ¿no? el nivel preparatorio. Aquí estando en el TEC, obviamente elegí la especialidad de laboratorista químico. Ya me veía yo en un laboratorio con una bata blanca trabajando, ¿no? Ese era mi sueño de preparatoria. Aquí conocí a muchos maestros, obviamente, y me hablaban de la ingeniería bioquímica. Y de hecho aquí en el TEC hay ingeniería bioquímica. Sin embargo, yo tenía unos primos hermanos que estaban estudiando en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, en el Instituto Politécnico Nacional, se encuentra la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que es la primera escuela de toda Latinoamérica en donde se empezó con la carrera de ingeniería bioquímica. Entonces yo dije, quiero irme a estudiar a esa escuela, voy a hacer el intento para entrar a esa escuela. Lo propuse,
Platiqué con mis padres y estuvieron de acuerdo, me dijeron, si pasas, tenemos la posibilidad de apoyarte. Y así llegué a la Ciudad de México, al Politécnico, en donde terminé la carrera de Ingeniería Bioquímica. Me continué estudiando con una maestría en el área de Ciencias Químico-Biológicas y posteriormente el doctorado también en el área de Ciencias Químico-Biológicas, ¿no? Entonces, esa fue la formación que fui a México. Estuve prácticamente 10 años estudiando allá, la carrera, la maestría, el doctorado, y me quedé otros casi 2 años más entre trabajando, redactando tesis, artículos, etcétera, y trabajando en Oaxaca. Fue mi primera oportunidad de trabajo como investigador, o sea, profesor investigador. Y pues ya tengo ahorita 17 años aquí en el Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Definitivamente eres, amigo, una de los pilares quienes han formado a grandes científicos, a tecnólogos, a profesionistas en Chiapas y en el sur, porque aquí vienen personas de muchas personas, de regiones del país e inclusive extranjeros, y que gracias a ti, a esa calidad de ser humano, también a esa creatividad de cómo encontrar solución. ¿En qué ha basado tu investigación para nuestro auditorio? ¿Cuáles son esas áreas y que es importante que lo conozcan? Claro, pues bueno, desde un principio, por mi formación en Ingeniería Bioquímica, la Ingeniería Bioquímica inicialmente vamos a decir, comenzó con la parte de alimentos, ¿no? El área de alimentos, y de hecho mi formación pues también llevé esa área, ¿no? de los alimentos, el aprovechamiento de estos, ¿no? en la industria. Sin embargo, el ingeniero bioquímico empezó a meterse primeramente al campo en donde estaban los ingenieros civiles, que eran los que hace algunas décadas construían, ¿no? las plantas de tratamiento de aguas, etcétera, pero ellos eran muy desde el punto de vista técnico, ¿no? de cálculos, de la construcción, etcétera, pero no se consideraba la parte microbiana, ¿no? la parte de los microorganismos, que son realmente los que hacen el proceso de degradar. Entonces por ahí incluso nace, ¿no? la carrera de Ingeniería Ambiental, en el Politécnico nace la de Ingeniería en Sistemas Ambientales. A mí me tocó todo ese proceso, ¿no? Y el enfoque que nosotros le damos a esa bioquímica, y que es el área en donde yo estoy, actualmente se conoce más como el área de biotecnología ambiental, ¿no? La biotecnología es un área muy grande, ¿verdad? Que incluso hoy en día en el área médica, pues es la que nos está salvando esta pandemia, ¿no? A través de esas vacunas, ¿no? que se desarrollaron de manera rápida, pues es gracias a la biotecnología. Entonces, mi área es la biotecnología ambiental, ¿no? Y precisamente en el laboratorio andamos siempre buscando esos microorganismos que son capaces primero, de soportar a un contaminante, y posteriormente de que lo puedan transformar o separar, absorber y llevarlos hacia su metabolismo, vamos a decir, para que nos ayuden a descontaminar, ¿no? Entonces puede ser en agua, puede ser en suelo, puede ser en aire. Entonces la biotecnología ambiental actualmente está en muchos campos, ¿no? He tenido la oportunidad, pues bueno, con los años que tenemos de amistad, y que admiro, respeto y te quiero mucho, amigo, he conocido muchas anécdotas, muchas experiencias, pero por el tiempo del programa no lo podemos compartir todo. Pero una de ellas, y me gustaría que nos ayudes a compartirlo con nuestro auditorio, es lo que hicieron en los lagos de Montebello, aquí en Chiapas, en México, en el sur de México, casi frontera con Guatemala. Tenemos lagos que son muy hermosos, llenos de diferentes colores. Sin embargo, presentaban ahí algunas diferencias de colores, estaban cambiando el color, y allí llegaron a hacer un trabajo de investigación. Platícanos, y sobre todo también de la parte del equipo. Claro, pues sí, de hecho hemos tratado, desde que estoy aquí en el estado de Chiapas, de que la investigación que se esté desarrollando, tenemos obviamente investigación básica que, como les decía, es de llegar a estos ecosistemas en donde sabemos que ya hay un impacto, y tomar muestras de ahí, venir al laboratorio, aislar,
Tenemos ahora un cepario, ¿no? En donde están todas las muestras, todos los microorganismos que se han aislado de esas áreas y que posteriormente se trabajan aquí en el laboratorio a nivel de algunos reactores, a nivel de matraces, para ver si es posible su degradación, ¿no? Y de esta manera poder ayudar en un futuro mediano en la parte de la limpieza de todos estos ecosistemas. Y precisamente Montebello fue, como bien lo comenta el doctor Enrique, un área que lamentablemente venían las temporadas de lluvia, arrastran muchos contaminantes, vamos a decir, que se tienen ahí por la zona, y cuando entraban al lago hacían un cambio en la coloración. Este cambio muchas veces fue transitorio, es decir, que pasado cierto tiempo o sedimentaba o se lograba degradar por lo que en ese momento había ahí y reponía su color otra vez al siguiente año, vamos a decir. De pronto ya hubieron algunos lagos que ya quedaron de manera permanente, ¿no? Con un cambio de la coloración de aquellos colores azules, turquesas, bonitos que se veían, quedaron a un color café marrón, así, medio chocolatoso, dicen mis alumnos, ¿no? Y pues necesitamos ver qué estaba pasando. Desde el punto de vista, llegan, por ejemplo, las dependencias y van y toman muestras, calidad del agua, la calidad del agua es buena. Y hasta la fecha sigue habiendo calidad del agua buena en la mayoría de los lagos. Pero ¿qué está pasando allí? Entonces nos tendríamos que meter a la parte microbiana. Y ahí, por ejemplo, surgieron muchas cosas, ¿no? Que teníamos, por ejemplo, estas sondas que las compramos, ¿no? Obviamente, pero que la batería nos duraba muy poco. Que la información para capturar los parámetros que nosotros medíamos venían en esta cajita, ¿no? Y que esta caja luego nosotros la modificamos, en donde incluso se pusieron por ahí algunos celulares y la medición de cada uno de estos se integraba directamente a la memoria del celular y no teníamos nosotros que andar anotando en la libreta, ¿no? Porque estábamos pues a medio lago, ¿no? En unas lanchas que a veces eran de tronco de madera de corcho, ¿no? de las que hay ahí en el sitio comúnmente. Con el tiempo, el señor Martín, que tiene ahí un área ahí de acampar y que renta unas lanchas de acrílico, pues ya ahora somos clientes de él acá, que llegamos en las lanchas que están más cómodas, pero hemos avanzado con esto. Y desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, ¿por qué? Porque nuestros alumnos tienen mucho talento también, ¿no? Entonces ese talento es el que nosotros como profesores tenemos que ir desarrollando, sacando de ellos, ¿no? Recuerdo a otro estudiante, Edgar Mauricio. Edgar tenía que tomar muestras a diferentes profundidades de la laguna. Decíamos, siempre que llegamos, y la mayoría de las dependencias, pues llegas y hasta donde da tu brazo, ¿no? Y tomas la muestra y te vas. Oye, pero sabemos que Montebello, por ejemplo, hay lagunas que tienen más de 70 metros de profundidad en algunas áreas. Entonces queremos sacar a una muestra a 20 metros de profundidad, ¿no? Entonces ellos desarrollaron sus propios equipos en donde se metía, ya teníamos la muestra de 20 metros con la cuerda, y cuando estaba a los 20 metros jalaban otra cuerda para que el tapón se abriera, se empezara a llenar la botella, se soltaba el resorte, se volvía a tapar y salía la muestra. Y ahora ya traíamos una muestra para analizarla al laboratorio de 20 metros de profundidad, en donde podíamos incluso también ver qué tipo de microorganismos eran los que estaban en esa área, ¿no? Y bueno, y hay resultados muy interesantes de todo ello. Estamos conociendo ahora toda la biología del lago como no se conocía antes, ¿no? O sea, antes nada más era llegar, repito, eran los parámetros físico-químicos y hasta ahí. Y ahora nosotros hemos metido esa otra parte, trabajando en conjunto también con algunos colegas de aquí y de otras áreas, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con Ecosur, el Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal, en donde ellos nos están apoyando con las artes de pesca del Laboratorio de Ictiología, específicamente el doctor Alfonso Ángel Díaz, y él ha hecho ese estudio y ahorita se está previendo hacer un estudio si hay existencia de algunos metales pesados en esos peces para alertar a la población, ¿no? Porque hay muchos peces que son para consumo humano y hay otros peces que son alimentos a la vez de los otros peces, ¿no? Por la cadena trófica propia del lugar.
y queremos ver si no se están acumulando por ahí algunos metales. Esperemos que en este año y los primeros meses del siguiente ya tengamos resultados de esa parte. También otra de las áreas en las que sé que has estado trabajando tiene que ver con los desechos sólidos, la contaminación que generan los desechos sólidos y también algunos combustibles que contaminan tanto suelo, agua y aire. ¿Qué nos podrías comentar sobre ello? Pues bueno, sí, efectivamente la línea de investigación prácticamente es de aguas, ¿no? Y en este caso pues lo que nosotros conocemos comúnmente como la basura, a veces no conocemos, ¿verdad? Como sociedad, a dónde van nuestros residuos. Para nosotros es a veces muy fácil llegar y tirarlo en el bote de la basura y sacarlo cuando pasa el camión y se lo lleva. Pero pocas veces nos preguntamos hacia dónde va. Y resulta que la contaminación de la basura más fuerte no son propiamente los sólidos, sino son todos los líquidos, tanto que se contienen allí como las lluvias que caen en esas áreas disuelven, por decirlo de alguna manera, y se empiezan a infiltrar, ¿no? Y de repente nos empiezan a contaminar los mantos freáticos. Y nosotros dependemos de esos mantos freáticos para la vida, ¿no? O sea, para el agua de consumo. Esos mismos lixiviados pueden llegar a un lago, pueden llegar al río, etcétera, ¿no? Y estos lixiviados tienen una carga contaminante muy alta, porque yo siempre les digo de broma, ¿no? O sea, puede ir la tabla periódica completita disuelta allí, porque a la basura tiramos todo, ¿no? O sea, las baterías del control remoto ya no sirven para la basura. Este medicamento, ya no me sirve, ya se caducó, a la basura. Y esas cosas contienen compuestos que pueden ser muy tóxicos, y más aún que estando en un mismo sitio y con el agua pueden reaccionar entre sí y formar compuestos todavía mucho más tóxicos. Entonces, cuando hablamos de tratamiento de aguas residuales y hablamos de tratar lixiviados, es meternos al reto más grande que pueda tener un biotecnólogo, ¿no? Un ingeniero. Entonces, aquí nosotros hemos trabajado, y me gusta decirlo también, colaborando, ¿verdad? En este caso con la UNICACH, con mi amigo el doctor Hugo Nájera, con quien fuimos compañeros, de hecho, en la preparatoria, precisamente aquí en el TEC. Después él sí estudió ingeniería ambiental, ¿no? en otro TEC, y pues ahora él es investigador de la UNICACH, y con quien tenemos una excelente relación y hemos trabajado, porque algo sí estoy muy seguro, ¿no? Que el trabajo colectivo, si sumamos esfuerzos, vamos a obtener mejores resultados, ¿no? Y un resultado es esto precisamente, ¿no? Este reactor, que también fue hecho aquí por los estudiantes del TEC. Aquí vemos, por ejemplo, estos dos que son reactores hechos prácticamente de PVC, pero están coloreados. Dentro de estos dos, ahí arriba dice material estabilizado Tuxtla y estos material estabilizado Berriozábal. Estos dos son del sitio que se clausuró del basurero municipal de Tuxtla Gutiérrez. Llegamos, hicimos la extracción, ahora sí que de la basura, vamos a decir que estaba enterrada durante más de 11 años. Decimos que 11 años porque el plástico no se degrada. Entonces empezaron a salir envolturas que ya tenían aproximadamente ese tiempo en promedio de todo lo que sacamos, y llegamos a esa conclusión. 11 años después, obviamente se quitan todas esas partes que no se degradaron y nos quedamos con la tierra, vamos a decir, ¿no? Esa tierra la metemos y está empacado. Metemos los lixiviados en la parte de arriba y los obtenemos en la parte de abajo. Tenemos el sistema en continuo con unas bombas, y ahorita están en sistemas por lote, estamos probando diferentes. Y por otro lado, los de Berriozábal. De Berriozábal, los materiales estabilizados es más joven, vamos a decir, el basurero de Berriozábal, y su clausura fue más reciente. Entonces tienen entre 5 o 7 años estos materiales estabilizados. Y hemos encontrado que, bueno, la literatura nos decía que los reactores que tenían empaque de material más viejo, por decir así, ya estaban más adaptados a estar en ese tipo de ecosistema, vamos a decir, con altas concentraciones de muchas cosas, y que
podían degradar eso si nosotros le dábamos ciertas condiciones. Y los jóvenes, es decir, los que no tenían todavía 10 años, se les clasifica como jóvenes, no estaban tan estudiados, pero nos decían que estaban en una fase de adaptación todavía. Entonces nosotros probamos y para sorpresa de nosotros, funcionaron mejor los jóvenes. Ahora estamos trabajando con esto en la parte nuevamente microbiológica, en donde vemos ahí todas las cajas que tenemos, en donde hay muchos microorganismos, hongos, etcétera, que se han obtenido a partir de esto. La parte bioquímica es esa. Ahora, sí funcionó, ahora, ¿qué es lo que hay allá adentro? Y ahora vamos a otra etapa, en donde actualmente están trabajando mis estudiantes del semestre presente, en donde van a ver, ahora ya de manera aislada, uno de esos microorganismos de tantos que hay allí, cómo podríamos hacerle para hacer la remoción de esos contaminantes, pero ahora de manera individual. Entonces, si yo lo conozco de manera individual, puedo darle las condiciones óptimas, ¿no? Es decir, su pH, su temperatura, etcétera, para que ese microorganismo pueda degradar a una mayor velocidad quizás esos mismos contaminantes, ¿no? Entonces, en esa parte estamos ahorita trabajando con lo que son lixiviados, ¿no? Y también todo esto, talento de aquí del tecnológico, de los estudiantes que incluso soldaron las piezas, quizás no es la mejor soldadura, ¿verdad? Pero generaron su propio reactor, su propio equipo, ¿no? Entonces, esa es la parte que también nos da mucha satisfacción de ver cómo los estudiantes van desarrollando, ¿no? La parte de la ingeniería. Exacto, el conocimiento como común denominador. Pues amigo, realmente interesante todos estos temas y realmente hay mucho que atender. Los invito a que se mantengan en contacto con el doctor Humberto Castañón. Estoy seguro que a cada uno de nosotros siempre nos atiende, y por si alguien tiene dudas, comentarios, y sobre todo de que las políticas públicas en las empresas, en todos estamos involucrados con la biotecnología ambiental definitivamente. Y bueno, ya para cierre del programa, ¿qué se espera? ¿Cuáles son las expectativas o la prospectiva de la biotecnología ambiental? Claro, pues sí, la biotecnología ambiental hoy en día juega un papel muy importante a nivel mundial. Todos hemos escuchado hablar del cambio en el clima, el patrón mundial, y se ha apostado mucho, ¿no?, al área de biotecnología. Ojalá y se tuvieran más oportunidades, más apoyos, ¿verdad?, en esta área tan importante. Creo un momento muy importante es el que vivimos hoy en día, ¿no?, con esta pandemia, que definitivamente nos debe de hacer relacionar lo que está sucediendo con el deterioro ambiental que nosotros hemos ocasionado. Biotecnología es presencia de microorganismos, de plantas, de quizás tejidos, proteínas, etcétera, que nos pueden ayudar a un servicio, a un bien, a una bioremediación, a una limpieza de aguas, etcétera. Por lo tanto, es un tema actual y que definitivamente está creciendo a pasos gigantes hoy en día. Es un área de oportunidad muy grande. Aquellos chicos que están indecisos en qué estudiar, créanme que es un área muy interesante, el área de la bioquímica, la biotecnología, para poder estudiar todos estos fenómenos. Y con los resultados que nosotros obtenemos en el laboratorio, pues por supuesto tenemos que dialogar con nuestras autoridades, ¿verdad?, que son las que finalmente hacen la toma de decisión tan importante, pero también este conocimiento ayuda a hacer una mejor toma de decisiones, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que nosotros abonamos. Ojalá y en algún momento tengamos ya aterrizados algunos proyectos. Yo les puedo decir que sí hemos hecho algunas plantas de tratamiento de aguas, por ejemplo, en el área del beneficio húmedo del café. A nivel mundial, como chiapanecos, es un orgullo siempre decir, ¿no?, el café de Chiapas, ¿no? Y Chiapas ocupa el primer lugar a nivel mundial en producción de café orgánico. Pero para que se beneficie ese café, estamos contaminando muchas aguas, ¿no? Entonces, se han hecho proyectos, lamentablemente,
pues no depende al 100% de nosotros, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando estuvimos trabajando esto, era con la CONCAFE, ¿no? La Comisión para el Café, que hoy en día ya no existe, ¿no? Entonces ahí a veces se va quedando toda esa información, esa planta que en su momento se hizo, pues ya nosotros es complicado irle dando seguimiento a tantos proyectos, a tantos resultados que tenemos, pero ojalá y la sociedad también haga ese cambio en su mentalidad, en las ideas que tenemos, y busquemos siempre la protección ambiental, ¿no? Eso sería para mí, yo creo que lo más importante, ¿no? Y como bien dice este programa, ¿no? Es hacer conciencia. Y gracias amigo, realmente ha sido maravilloso, de gran valor toda esta información, y un mensaje para nuestras familias, con los niños que también ya nos están viendo. ¿Qué les podrías decir? Claro que sí. Bueno, pues para todos los niños, todos los que están ahorita en la escuela, vendrán definitivamente tiempos mejores. Vamos a regresar a una normalidad muy pronto. Tenemos que adaptarnos a todo. Esto fue una forma también de aprendizaje. Entonces, aprendamos realmente de ello. Nos costó adaptarnos, quizás, sí, pero lo importante es que aquí seguimos, ¿no? Y como mencioné hace ratito, no nos olvidemos de que el medio ambiente juega un papel muy importante. Si el medio ambiente está contaminado, nos va mal a todos, ¿no? Entonces, no nada más, o sea, la cuestión de salud, si el ecosistema está dañado, nos va a afectar en la salud. Entonces, si nosotros cuidamos nuestro entorno, si nosotros apoyamos en las campañas de medio ambiente, vamos a tener un mundo mejor, que eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Pues muchísimas gracias, amigo. Sabes el gran cariño, el respeto y la admiración que tengo por ti. Gracias por haber aceptado estar con nosotros en Conciencia. Y amigos, por favor, todos sus comentarios, a todos los atendemos, y gracias por todo este seguimiento, y los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales, aquí en AGTV y el programa Conciencia. Hoy en Conciencia tuvimos un programa de alta calidad con el doctor José Humberto Castañón González, especialista en biotecnología ambiental, un científico, un tecnólogo, un extraordinario ciudadano que ha contribuido a la ciencia, a la tecnología en América Latina y del mundo. Pues muchísimas gracias, amigos, nos vemos en la siguiente emisión, y agradeceré todos sus comentarios y que se suscriban a nuestras redes sociales. Bendiciones a todos y despertemos conciencia.